Mi abuelo enfermó de cáncer linfático de Hodgkin a los 80 años aproximadamente. Básicamente fue asesinado por el personal médico que lo cuidaba. Nosotros provocamos su muerte, porque nos convenía, al igual que a su familia. El 19 de abril de 2012, mi madre recibió una inyección letal en el hospital de la Universidad Libre de Bruselas. ¿No lo sabías? No. Hubo algunas veces en las que la gente trató de convencernos de que la someteríamos a la eutanasia, pero ella es solo una niña como cualquier otra de nuestra familia. Ella iba a morir. Pero nosotros éramos sus hijos. La queríamos y queríamos lo mejor para ella. ¿Hubo consenso? No fue consensuado. Me arrebataron como 3 años de vida y contacto con mi abuelo. Ayudamos a la gente a morir, controlando su sufrimiento y sus síntomas. No es simplemente matarlos. ¿En qué se está convirtiendo nuestra sociedad? En una sociedad de calidad. Solo los mejores sobrevivirán. Estamos en una guerra espiritual y no decirlo sería un engaño. Estamos en una situación de guerra. No hay una guerra física, sino que la verdad está siendo atacada. La dignidad está siendo atacada. Si hay una guerra y formamos parte de ella, tenemos que demostrar en qué bando estamos. Nos pedirán que tengamos la misma valentía, tal vez incluso más, porque el enemigo no se ve a simple vista. Tanto si eres un griego en la antigüedad que vivió la época del juramento hipocrático, alguien que pensaba solo desde el punto de vista de la razón, como si eres un creyente cristiano o judío, que pensaba desde el punto de vista de la fe. Está muy claro que la vida es un don precioso desde el primer momento de la existencia hasta la muerte natural. No es nuestra para controlarla, se nos encomienda, mas no la controlamos. La experiencia individual de la vida se ha convertido en la medida de todo. Entonces, si mi experiencia individual es que no me siento bien, que temo que pueda sufrir, eso se convierte en la guía para medir todo lo que hago. Y así no se tarda mucho en llegar a la eutanasia. La cuestión se reduce a por qué la gente pide la muerte. La otra parte quiere que pienses que es porque están ya muy cerca de la muerte y sufren un dolor insoportable. Sin embargo, no es así en la mayoría de casos. Hay muy pocos casos de personas que pidan la eutanasia por un sufrimiento físico incontrolado. Tiene que ver normalmente con A. Miedo al sufrimiento y B. Estoy muy angustiado emocionalmente por mi situación. Ya no es físico, es psicológico. Y uno se pregunta o se da cuenta. Oh, no estamos mirando la pendiente resbaladiza que se avecina. Estamos a medio camino, pero no hemos llegado aún. Me diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 30 años. A los 2 o 3 años, mi dolor era indescriptible. Era tan agudo que mi pensamiento se nubló. Si hubiera existido un Jack Kevorkian a mediados de los 80, puedo ver que podría haber optado por esa opción. Hoy me alegro mucho de que eso no ocurriera, porque nunca habría conocido a mis nietos. La dificultad de tomar esa decisión es que no estamos seguros de lo que nos deparará el mañana,
Tomamos una decisión basada en el dolor de hoy. Si no hubiera estado rodeado del apoyo y el amor de mi mujer y mis hijos, de mi comunidad religiosa y de mi Dios, veo que habría optado por el suicidio asistido. La gente está acostumbrada a pensar que solo se trata de enfermedades terminales. Se trata de lidiar con personas que están pasando por el momento más difícil de su vida. Están en un momento complicado, un periodo de crisis humana. Digamos que podemos causar su muerte cuando están en esta etapa tan oscura, negándoles la capacidad de volver y sentirse mejor con la vida que están viviendo. A veces la gente quiere poner fin a su vida porque sienten que la vida no merece la pena. Mi vida no tiene sentido. Ya no soy capaz de funcionar como antes. Pero nuestro valor, el significado del valor, la dignidad de la vida, nos viene de dentro, de lo que somos como hijos de Dios. Nuestro valor proviene de lo que somos, no de lo que podemos hacer. Mucha gente que apoya el suicidio asistido dice: nosotros aplicamos la eutanasia a nuestros animales, ¿por qué no deberíamos hacer lo mismo con las personas con discapacidad? Y mi respuesta siempre es: la gran mayoría de los animales a los que se aplica la eutanasia son abandonados y tienen problemas de conducta, son viejos, están enfermos, básicamente no les quieren. Y pasa exactamente lo mismo con los humanos. La gran mayoría de los casos de eutanasia son personas mayores, abandonadas, no deseados. Tienen problemas para comportarse, tienen incontinencia y son una molestia. Y no quiero someter a los humanos al mismo trato al que sometemos a los animales. He viajado por todo el mundo. He tratado con personas de todo el mundo sobre estas cuestiones de la eutanasia y el suicidio asistido. Se trata de una cuestión mundial. Es un tema que se debate ahora en casi todos los países del mundo. En todas las jurisdicciones del mundo se está presionando para que los médicos maten a sus pacientes con inyecciones letales. La mayoría de los médicos no desean ser parte de eso. La mayoría de mis alumnos tenían 4 años cuando se aprobó la ley de eutanasia en Bélgica, así que no sabían más. Sé que el mundo entero ve a Bélgica, tal vez incluso a los Países Bajos, como el inicio de todo esto. Vivimos en una cultura en la que la muerte se propone con mucha facilidad, en la que la muerte se considera una solución, un derecho para todos los que sufren. Ahora lo tenemos para los niños, independientemente de su edad. Es muy frustrante saber por qué estamos aquí. Estamos aquí porque somos un caso de estudio y porque aquí ocurren cosas que pueden influir en todo el mundo. Mi madre enfermó 2 años antes de morir. Tenía cáncer de mama con metástasis y el médico dijo que podíamos darle una serie de tratamientos. Ella había tomado una decisión y no quería ser una carga para nosotros. Era una mujer inteligente que leía los periódicos todo el tiempo y los periódicos belgas lo anunciaban como si fuera su derecho. Y eso no es lo que es. Puedes exigirlo, puedes hacer una petición y son los médicos los que deciden junto con el paciente. Entonces, en vez de ir por el tratamiento paliativo, dijo: quiero la eutanasia. En Bélgica, los pacientes son sacrificados por la eutanasia en el primer diagnóstico de Alzheimer o de una enfermedad maligna, como un cáncer. Cada vez hay más personas que lo piden y lo obtienen para casos en los que la enfermedad no es terminal. Los medios de comunicación aquí en Bélgica dicen que la mejor manera de morir es la eutanasia. Eso tiene un impacto real en el sistema de cuidados paliativos, porque si eres un médico que intenta hacer lo mejor que puede y si estás en una unidad de cuidados paliativos, si la familia está presionando a la persona para que pida la eutanasia, ¿irías en contra del deseo de la familia? Incluso los enfermos de cáncer piden la eutanasia porque tienen miedo a sufrir. Están desalentados por sus enfermedades y casi siempre por razones psicológicas. No suele ser por el dolor, la asfixia u otras razones.
Y es así como mi madre optó por la vía rápida. No diría que por la más fácil, porque en definitiva había mucha frustración por su parte. Este médico dijo: quiero que los 4 me digáis lo que pensáis de todo esto. Si los 4 no decís que sí, entonces tenemos un problema. Ella era la que iba a morir, pero nosotros éramos sus hijos. La queríamos y queríamos lo mejor para ella. ¿Hubo consenso? No fue consensuado. Ese sentimiento, la sociedad hace que la gente se fuerce a decir sí a la eutanasia para sus familiares, personas a las que quieren, gente de la que no se quieren despedir. Say goodbye to. Los 4 nos sentamos allí, y fue un momento muy intenso para nosotros. Ella se sentó y fue entonces cuando empezamos a recordar momentos, tristemente, pero ya era tarde. Incluso siguió hablando mientras le ponían la intravenosa, así que tuvimos una buena última hora de charla, y eso fue todo. Lamento que mi madre tuviera un tratamiento de este tipo. Creo que ella y todas las demás personas que están muriendo merecen más, y se lo debemos. Deserve more. We owe it to them. Los cuidados paliativos comienzan con el diagnóstico que acabará con tu vida. Y no significa que vayas a morir la semana que viene. No solo implica al paciente, implica a sus familias, a todos sus cuidadores, y se pone en marcha un sistema de apoyo que permita a todos morir con el menor dolor posible, con dignidad y con paz. And with peace. No hay ningún dolor físico que no se pueda controlar. Incluso las personas que votan por la legalización de la eutanasia y que apoyan firmemente la eutanasia están de acuerdo conmigo. El dolor se puede controlar. Creo que podemos minimizar todo ese sufrimiento con cuidados paliativos, incluyendo la sedación paliativa. La sedación paliativa significa que al paciente se le induce en un sueño profundo. Ya no reacciona, ya no siente ningún dolor, no está consciente, no siente la asfixia. Este es un método para controlar todos sus síntomas. En 25 años, por lo menos, no he visto a nadie morir con un dolor insoportable, a no ser que haya elegido no tomar ninguna medicación, y se sabe que algunas personas no quieren medicación. El tema esencial aquí es el dolor insoportable. ¿Y en Bélgica? ¿Quién decide qué dolor es insoportable? Lo decide el paciente. Por ejemplo, hemos tenido un caso de un hombre de 45 años que tenía un principio de esclerosis múltiple y al que se le ha aplicado la eutanasia antes de estar en el estado terminal de su enfermedad. Podría haber vivido 10-15 años con su enfermedad, porque decía que era insoportable para él depender de los demás. No podía vivir con el hecho de que otros le ayudaran, le lavaran, etc., y por esa razón se sometió a la eutanasia. En lugar de eliminar el sufrimiento, la eutanasia elimina a una persona. No se elimina el sufrimiento, se mata a una persona. Eso es lo que se hace en la eutanasia. Ese no es el camino correcto. Esos últimos meses pueden ofrecer oportunidades para curar una herida que puede tener décadas de antigüedad con un hijo, un padre o un amigo. Permite a las personas hablar en silencio y con ternura con alguien que sabe que va a perder la vida. Es un momento sagrado que nunca implica matar. Si una persona siente que por su condición se está deteriorando, que su sufrimiento, su discapacidad física o discapacidad mental se convertirá en una carga para sus seres queridos y que por consideración a ellos, por el amor que les tiene, va a considerar la eutanasia, yo le diría que les despojará de lo más preciado,
Lo más preciado no es solo verle la cara, sino permitirse crecer de una forma que no es posible de otra manera. Una paciente de 72 años sufría un cáncer de mama y, en efecto, había sido tratada durante varios años y la terapia ya no era tan eficaz. Así que decidí ir a verla. Media hora estuve hablando con ella, escuchándola, y le pregunté: ¿por qué pides la eutanasia? Me dijo: esta terapia es demasiado pesada para mí y no quiero ser una carga para mi familia. Y le contesté: efectivamente, esta terapia es demasiado pesada para ti, ya no te ayuda, podemos dejarla. No es un problema dejarlo, y en cuanto a la carga para tu familia. De hecho, su hija estaba presente en la habitación. Le dije: bueno, ¿has cuidado alguna vez en tu vida de alguien? Y ella dijo: sí, mi padre, que estuvo enfermo durante 5 años, y yo le cuidé en casa cuando estuvo enfermo todo ese tiempo. Y luego, cuando murió, mi madre enfermó, y la cuidé durante 6 meses. Y le pregunté: ¿y fue muy pesado para ti cuidar de ella? ¿Fue una carga para ti? Claro que no, fue un placer cuidar de ellos, estaba tan feliz de hacerlo, y antes de que pudiera decir: pues este es el momento entonces en que tal vez otros puedan cuidarte y sentirse felices de cuidarte, la hija tomó los pies del paciente, comenzó a llorar y dijo: mamá, por favor, déjame que te cuide yo ahora. La cuestión de la eutanasia estaba resuelta. Ya no existía esa opción, ya no quería hacerlo. Para mí es importante saber que uno puede ayudar a las personas a vivir su muerte sin estigmas y a pasar la enfermedad de la mejor manera posible. Very grateful. Esta fue nuestra primera confrontación con el monstruo llamado eutanasia. Euthanasia. Paseábamos con nuestra hija en su silla de ruedas, andando por la calle. Nos hablaban los desconocidos. Completos extraños que nos abordaban. Se acercaban a nosotros y nos preguntaban: ¿por qué no le hacéis la eutanasia a vuestra hija? Y mi niña, en ese entonces tenía 13 años, decía: no tienen derecho a decir eso. Estaba muy enfadada, pero tenía razón. No conozco a ninguna persona con una discapacidad que no haya escuchado de sus amigos, de su familia, de los profesionales de la medicina y de extraños, que prefieren estar muertos antes que ser como esa persona. Necesita más tiempo, por supuesto. Algunos días son difíciles. Otros días más fáciles, pero es una niña, como todos los demás hijos de nuestra familia, y todos sus hermanos se preocupan por ella. No sabe hablar. Entenderá unas 6 palabras, pero siempre decimos que es como un bebé. Un bebé grande, pero es un bebé. Y está feliz de estar viva. Es una alegría para todos los miembros de nuestra familia. No podríamos imaginarnos vivir sin ella. Es imposible. Gracias a Dios por las stickbag de este mundo. Lo digo porque soy una persona con discapacidad. Soy una persona que está en peligro por estas leyes, como cualquier otra persona con discapacidad. No se trata de nosotros y ellos. Yo incluyo a todas las demás personas, porque la discapacidad es un grupo al que cualquiera puede unirse en algún momento, tanto si alguien que padece cáncer o ELA o EM o Alzheimer quiere admitirlo como si no, tiene una discapacidad y entra en ese grupo. Así que no se trata de una cuestión de nosotros o ellos, es una cuestión de todos nosotros. Si hoy en día alguien no es inteligente, ni bello, ni rico, ¿cómo lo ve la mayoría de la gente? Estamos en una sociedad que quiere crear una nueva raza. Todo lo que no encaja en la imagen perfecta de lo que sería esa raza, ahora tiene que ser eliminado. Si me hubieran preguntado cuando tenía 25 años qué daba calidad a mi vida, diría que ser deportista, estar involucrado en mi familia, tener una carrera que ascendiera. Si me hubieran dicho, dentro de unos años estarás en una silla de ruedas, perderás tu carrera, no podrás hacer muchas de las cosas físicas que te gustan, yo habría dicho,
No hay calidad de vida en eso. Y sin embargo, hoy, a los 62 años, mi vida sí tiene calidad. ¿Por qué el cambio? La calidad de vida es una meta en movimiento, cambia con el tiempo. Lo que daba calidad a mi vida entonces era la capacidad de hacer cosas. Lo que da calidad a mi vida ahora es amar y ser amado, y seguir haciendo una contribución por pequeña que sea. Cada uno de nosotros es un regalo para los demás. Y uno de los problemas del fomento de la eutanasia y el suicidio asistido es que el supuesto tácito de que una persona tiene derecho a estar viva depende de su funcionamiento. Por lo tanto, estamos diciendo que no tienen la dignidad suficiente como para tener derecho a estar vivos. Están ocupando un espacio en este mundo indignamente. Una vez que nos movemos en esa dirección, estamos perdiendo algunas de las experiencias más hermosas de la vida y también estamos entrando en un modelo de sociedad muy peligrosa. Recientemente la eutanasia se ha extendido a los niños, a los jóvenes sin límite de edad. Cualquier niño que sea considerado consciente y capaz por un médico tiene derecho a pedir la eutanasia y obtenerla con la autorización de sus padres. Es como un manto grueso y negro que ha descendido sobre el país de Bélgica, y ese manto se llama eutanasia. ¿Nuestra solución es ayudarles a suicidarse? ¿Es ahí a donde hemos llegado como sociedad? ¿Hemos llegado a un punto en el que no aceptamos ni siquiera a los desvalidos? Solo queremos a los ganadores en nuestra sociedad. Entonces, ¿a qué ciudadanos se les previene del suicidio? ¿Y qué ciudadanos consideran el suicidio asistido? La gente como yo se plantea el suicidio asistido. A mi vecino sano le intentan convencer de que no se suicide. ¿Dónde está la igualdad en eso? ¿Dónde está el valor de la red de igualdad de los individuos? Claro que la gente quiere morir cuando está en su crisis más profunda, pero no les ayudamos a suicidarse. Les rodeamos con el amor de una comunidad. Intentamos ayudarles a encontrar de nuevo el sentido y el propósito de sus vidas, incluso cuando han perdido de vista su propio propósito. En realidad, son muy pocas las personas que solicitan morir a causa del dolor. La gran mayoría de las personas que solicitan morir es a causa de una discapacidad. Si miran detrás de mí, hay un busto de Ludwig van Beethoven. Su hermosa Quinta Sinfonía fue escrita con una grave sordera. Contempló la posibilidad de suicidarse. Sabía que se iba a quedar sordo. Y sin embargo, mira lo que este compositor sordo aportó al gran tesoro de la música humana. ¿Se imaginan que si él hubiera expresado su deseo de morir, habríamos perdido todo eso? Nunca hay que dar por hecho que no nos queda nada que dar. Queremos hablar desde un lugar de fortaleza, y por eso decimos que aún no estamos muertos. Este no es solo un debate entre bioeticistas, académicos, médicos, religiosos. Es un debate que concierne a las personas con discapacidades, porque prácticamente todas las personas a las que se les concede el suicidio asistido tienen una discapacidad. Quieran o no admitirlo, y por eso tenemos que decir que aún no estamos muertos. No nos vamos a ir en silencio esta noche. El 19 de abril de 2012, mi madre recibe una inyección letal en el hospital de la Universidad Libre de Bruselas. ¿No lo sabías? No. No. En la escuela tenía una conferencia por la tarde, y mi mujer me envió un correo electrónico diciendo que tenía que llamar al hospital de la Universidad de Bruselas, porque mi madre había fallecido. Me quedé en estado de shock. Mi madre estaba físicamente sana, es decir, llevaba toda su vida entrando y saliendo de depresiones, pero ¿es una razón para la eutanasia? Aparentemente lo es. Mi madre murió con fotos mías y de sus nietos en sus manos. Bueno, la ley dice que nadie tiene que ser conocedor de lo que demanda el paciente. Es solo el paciente el que decide al final. Tras la muerte de mi madre, fui a hablar con el equipo de eutanasia que aprobó la solicitud de eutanasia de mi madre y con el médico que le administró la inyección letal.
Los médicos dijeron que habían repasado el procedimiento muchas veces y que era seguro que mi madre no quería vivir más y que estaba bien darle la inyección letal. Y de hecho, eso fue todo. No hubo ningún alboroto. ¿Tenía el derecho entonces? Así es la ley. Como madre, no se trataba solo de su calidad de vida, sino también de la calidad de vida de sus propios nietos. La persona dice, es mi elección. Déjame decirte algo sobre es mi elección. Las elecciones nunca afectan solo al individuo. Si elijo el suicidio, asistido o no, no afecta solo a Mark. Afectará a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos. Afectará a mi médico porque le pediré que deje de ser mi sanador y se convierta en mi asesino. A los seres humanos nos gusta ser libres, tomar nuestras propias decisiones, elegir nuestros caminos en la vida. Todo el mundo quiere eso. Pero en este mundo siempre seremos los segundos. Nunca podremos ser los primeros. Es un gran riesgo en la eutanasia que el dolor se detenga únicamente en la persona que la escogió. Eso es obvio, pero si traspasas ese dolor a otras personas, entonces no estás obrando bien. Un gobierno que permite la eutanasia no es bueno, y un médico que la respalda está prolongando un dolor y pasándolo a otra generación. Al final, no mostraron ninguna empatía por mi dolor. No mostraron ninguna empatía por lo que tuve que pasar. Lo peor es que el médico que mató a mi madre tiene una gran responsabilidad hacia mí, hacia mis hijos y hacia mi hermana. Es la cuestión filosófica fundamental que se evoca en todos los debates. Es el derecho a la autonomía, el derecho a elegir por uno mismo. Pero hay que tener en cuenta que esto repercute definitivamente en el concepto global de la medicina. Creo que la eutanasia no es realmente una cuestión de fe, es una cuestión de valor humano. Se trata de respetar la vida humana y no matar a personas inocentes. También es una cuestión de cuidados. No somos personas autónomas que viven solas y mueren cuando quieren. Estamos en una sociedad junto a otras personas que nos cuidan. Nuestra dignidad no proviene de nuestra independencia. Nuestra dignidad no desaparece cuando vivimos y descubrimos que necesitamos depender de otras personas. Simplemente reconocemos que necesitamos a otras personas para vivir. Creo que es importante ponerle trabas porque también es imposible saber con certeza cuando una situación es de enfermedad terminal. Es muy difícil hacer un pronóstico. Se habla de salvaguardar a una persona para que no tome una decisión repentina y precipitada. Pero esas medidas de protección no evitan que uno se enfrente a la realidad fundamental de que una persona está pidiendo que la maten y la persona que lo posibilita está matando a una persona. Mi abuelo desarrolló un cáncer linfático de Hodgkin a los 80 años de edad. Tengo una hermana que es médico. Es doctora en medicina. Ahora vive en Estados Unidos. La llamé cuando me enteré de que nuestro abuelo tenía un cáncer de Hodgkin y le pregunté cuál era el pronóstico para alguien de unos 80 años que estaba en la primera fase, en la fase inicial del cáncer. Y ella estimó que tendría unos 3 años, y el primer año y medio probablemente habría sido razonable en términos de comodidad. La última fase hubiera sido dolorosa. Recuerdo que me sorprendió lo aletargado que estaba. No podía articular bien porque tenía la lengua hinchada. Estos son síntomas típicos de la sobredosis de morfina. El jueves de esa semana, una tía mía fue a visitarlo y le estaba dando un poco de agua, y uno de los miembros del personal de enfermería se acercó y le dijo: «No hagas esto, estás prolongando el proceso de su muerte». Y ella dijo: «¿Qué?». Me robaron algo así como
3 años de vida y contacto con mi abuelo. Una vez que se admite que un médico puede matar a su paciente, incluso cuando sus condiciones de salud están en fase terminal, será muy difícil poner una línea roja y decir que no puede avanzar más allá, porque ¿qué es una situación de enfermedad terminal? ¿Cómo se puede determinar si un paciente vivirá aún 3 días, 3 semanas, 3 meses? He hecho esto durante 20 años. He practicado este método durante 20 años. Hace 2 años, un miércoles de ceniza, mi fe católica y mi carrera se enfrentaron. Tuve una paciente en una residencia de ancianos y fue ingresada en cuidados paliativos, pero mejoró. Después volvió a necesitar cuidados paliativos, pero volvió a mejorar. Luego parecía que iba a morir. Así que mi enfermera vino a verme y me dijo: pidamos la autorización, pongamos el programa en marcha. No queremos dejar que llegue el punto de que se esté muriendo y luego se recupere. Queremos que simplemente muera. Era lo que todos pensábamos, y yo también lo pensé, así que recibimos las autorizaciones para la paciente. Se puso el procedimiento en marcha. Debería tardar 24, tal vez 48 horas para que la persona muera, pero no lo hizo. Volví el lunes y todavía estaba viva. Habían dejado notas escritas. La enfermera de la noche del sábado escribió: ¿qué estamos haciendo aquí? Aquello se me quedó grabado. Pensé, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos ayudando a alguien a morir o estamos haciendo morir a alguien? La estábamos haciendo morir porque nos convenía a nosotros y a su familia. Al final tardó 9 días en morir. Siempre se hace con buena intención. Ves a alguien con tanto dolor que solo quieres aliviarle. Pero hay otras maneras de librarse del dolor. Ni una sola vez pensamos: tal vez algo esté mal en nuestros cuidados paliativos. Tal vez hay algo mal con la manera de controlar el dolor. Siempre pensamos: deprisa, terminemos con esto. Eso no es correcto. Estaba equivocada. Muy equivocada. So wrong. No, la historia es muy simple. He matado a gente. Cuando el médico habló con mi abuela, le dijo: verá, sabe que vamos a tener que tratar su dolor muy seriamente. ¿Le parece bien? Y mi abuela, que tenía un gran respeto por la profesión médica, dijo: está bien, lo que sea necesario. Haga todo lo que tenga que hacer. Ella no quiso que la mataran y se sintió horrorizada con el resultado. Esto fue tan perjudicial para ella que no pudo hablar del tema durante años. La medicina de hoy en día nos brinda numerosos medios para mantener a las personas con vida durante mucho tiempo. A veces es apropiado retener o retirar ese tratamiento, no para acelerar la muerte, sino simplemente para hacer su vida más cómoda, y esto permite que tengan una muerte natural. Retirar o retener un tratamiento no es lo mismo que provocar la muerte. No tenemos ninguna obligación de prolongar su vida artificialmente más allá del momento en que van a morir de forma natural. Todos llegamos a ese momento, pero tenemos que darles ayuda médica y mucho amor y acompañamiento. Lo malo de acelerarlo es que no sabes por qué lo estás acelerando. No se sabe si va a mejorar.
al igual que no se sabe si no es su hora de morir o si lo es ahora o dentro de una semana. Hay algo fundamentalmente malo en quitarle la vida a otro ser humano, siendo consciente de lo que uno está haciendo. Te han confiado su vida y se la quitas. Nadie le preguntó si esto era lo que quería o si estaba bien. La sensación de pérdida y la profundidad con la que esto afectó a la familia fue devastador. Dejé mi trabajo como enfermera porque no podía formar parte de esa cultura de la eutanasia que tenemos. Creo que lo que me ayuda a mantener los pies en la tierra es que en mi fe católica sabemos lo que está bien y lo que está mal. Jesús nos enseñó todo eso, y esto no está bien. Está completamente mal. La ley se basa completamente en la autonomía. Es extraño porque al mismo tiempo no respetan la autonomía de los médicos e incluso no respetan la autonomía de las instituciones que no quieren respaldar la eutanasia. Están diciendo que la eutanasia debería ser mucho más fácil de aplicar y que cuando alguien estudia para ser médico debería aprender sobre la eutanasia, para que así todos los médicos deberían poder aplicarla, aunque la ley dice que los médicos pueden elegir si aplicar la eutanasia o no. Y también piensan que la eutanasia debería estar en el paquete de información que damos a los pacientes. También dicen que las instituciones, los hospitales, no tienen conciencia. Bueno, lo que llamamos conciencia para la institución es su misión. Son las hermanas y las personas que brindan asistencia sanitaria al país, incluso siglos antes de que existiera. Cuando pensamos en nuestra fe cristiana de más de 2000 años, vemos que tienen una misión, un propósito, y eso les guía. Todos estos laicos se unen a la misión, dan su vida por eso. Desentenderse es para mí lo mismo que hacerlo uno mismo. Es decir, que si tienes algún cargo de conciencia y estás convencido de que la eutanasia no es una buena solución para los médicos, el paciente, la familia, pues se lo dices al paciente. Le propones soluciones alternativas, pero entonces si la persona insiste y le dices, entonces llamaré a un colega para que lo haga en mi lugar, eso es lo mismo que colaborar con la eutanasia. Se llama remisión efectiva. Si tienes que hacer algo que te remueva la conciencia, aunque no te atrevas a hacerlo, debes asegurarte de que se lleve a cabo, y eso no es lo correcto. Y cuando sugerimos otras opciones, puede ser muy difícil de explicar porque la discusión se vuelve difícil. El paciente dice, tengo derecho a la eutanasia y elijo ese camino. No quiero seguir discutiendo. Han elegido esa profesión para ayudar a las personas, así que creo que es muy importante que les permitamos ayudar a la gente. No hay que obligarlos de ninguna manera, mediante ninguna ley, a hacer lo contrario a su vocación. Y sí, sería un grave abuso si se les obligara a ayudar con la eutanasia. Euthanasia. Tuvimos un paciente que pidió la eutanasia cuando acababa de empezar su tratamiento contra el cáncer. Le dije que no quería aplicarle la inyección por razones personales, pero también porque estaba en tratamiento y existían otras soluciones, etc. No estuve muy contento con mi respuesta. Luego la mujer tocó la puerta de la consulta del médico. Estaba muy ofuscada y molesta, y me dijo, ¿hablaste con mi marido hace unos minutos? Le respondí, sí, lo hice. ¿Le pidió la eutanasia? Sí, lo hizo. Y se negó. A lo que respondí, bueno, le ofrecí otras soluciones. Usted es un buen médico, porque hace 5 años yo tuve cáncer y estuve luchando para combatir esta enfermedad y superarla, y lo hice. Ahora estoy sana. No es el dolor físico lo que influye en los casos de eutanasia. Se trata más bien del sufrimiento
o de dar sentido a una situación de fin de vida o cuando se vive en una vida que es difícil de soportar. Si ya no tienes calidad de vida, hay una solución para eso. Así que necesitamos calidad de vida. Cuando tu calidad de vida es inexistente, y si quieres, y eres libre de pedirlo, podemos aplicarte una inyección letal. Tikvah ha sido un ejemplo para nosotros. Si a día de hoy visitas Bélgica, no verás muchos niños pequeños que tengan una discapacidad, porque no se les permitió estar vivos. La razón por la que está viva y tiene derecho a la vida es porque es una creación de Dios. Y punto. ¿En qué se está convirtiendo nuestra sociedad? Es una sociedad de calidad. Solo los mejores sobrevivirán. La ley debería reescribirse. La ley debería ser cuestionada severamente y debería ser reescrita. Si tuviese un mensaje para otros países que estén considerando en abrir la puerta de la eutanasia, diría: no lo hagas porque no es controlable. La puerta ya está abierta y se abrirá cada vez más. Deberían invertir un gran presupuesto en cuidados paliativos y en la formación de voluntarios, porque el dolor insoportable es un concepto muy relativo. Hemos tenido una protección contra los médicos que matan a la gente durante más de 2000 años, gracias a la tradición hipocrática. Y ahora hemos llegado a un momento de la historia en el que hemos abierto la caja de Pandora, y el peligro de que los médicos se conviertan en una amenaza para sus pacientes es inevitable. Se empieza con una ley para la eutanasia en pacientes que sufren una situación de enfermedad terminal, y 12 años después están teniendo lugar conferencias en residencias de personas mayores a las que se les habla de la eutanasia, aunque no sufran ninguna enfermedad y aunque no lo hayan pensado por sí mismos. Dan conferencias en las escuelas sobre la eutanasia. En la agenda escolar de mi hija de 8 años, había un folleto de la eutanasia. Una conferencia sobre ella, sobre lo que asesinó a mi madre en la agenda escolar. Y el profesor de ética dijo: sí, pero no era para los niños. Era para los padres. Por eso yo llamo a esto adoctrinamiento. De verdad que es una locura. Las leyes tienen una función. Le dicen a la gente si algo es bueno o no. Y en el momento en que se votó la ley de eutanasia, el Estado declaró oficialmente: la eutanasia a partir de hoy es algo bueno. Lo que sí puedo apreciar es que tenemos un dogma en el que no se puede hablar de eutanasia abiertamente. Y si lo haces, te juzgarán y tratarán de deshacerse de ti. Honestamente, creo que esto no tiene nada que ver con la medicina. Al abrir la posibilidad de la eutanasia, se descubre el sentido de responsabilidad. Antes de que se convierta en una opción legal, cuidar a alguien que necesita asistencia es simplemente lo más humano que se puede hacer, pero una vez que tienen la oportunidad de elegir poner fin a su vida y no lo hacen, es como si eligiesen ser una carga para sus familiares. Eso es injusto. Es posible que sientan que serán una carga. Y a veces pueden sentirlo, porque es pesado y es un dolor. Pero pregúntele a cualquier papá o a cualquier mamá si el niño que tienen en brazos durante 5 horas es pesado, y aún así no lo dejarán caer, nunca. Y esa es la misma situación. No deberías quitarle eso a tus seres queridos. Es algo muy valioso, no hay palabras para describirlo. Los hijos no tienen derecho a decirle a sus padres que se den prisa, y los padres tampoco tienen el deber de hacerlo.
Todos vivimos en una relación sincera de amor con los demás, y la mejor forma de experimentarla es hasta que Dios nos llame a su casa para poder decir: «Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad». La legalización de la eutanasia nos hará cada vez más vulnerables. Algunas personas creían que cualquier sufrimiento que no pudiera ser curado debía llevar a matar a alguien para aliviar su sufrimiento, lo cual es completamente falso, porque ninguna expresión hermosa, ningún acto preciso como este, aunque sea espectacular, hará desaparecer el sufrimiento. El valor redentor del sufrimiento es inaudible. La gente no puede oírlo. Solo hay que ofrecerlos a Cristo y Él puede hacer algo con nuestro sufrimiento. Y eso es un ejercicio para toda la vida. Incluso en el día a día, ofrecer nuestro sufrimiento. Una de las cosas que he descubierto en el sufrimiento es que despoja a la vida de todo lo ajeno y deja solo lo esencial. Mi Dios es un Dios bueno. Él no me haría pasar por esto si no hubiera algún propósito en ello. Así que mi propósito viene en la rendición. Rendirme a Cristo, dispuesto a aceptar lo que sea que Él tiene reservado para mí y a creer que, en última instancia, será para mi bien. Ultimately, it will be to my good. Cuando ves a alguien como el Papa Juan Pablo II con plenas facultades, esquiando y hablando 20 idiomas, se podría decir que tenía una gran dignidad, pero no le venía por todas las cosas que podía hacer, sino por lo que era. Al final de su vida, cuando no podía caminar ni hablar, no podía hacer casi nada solo. No tenía menos dignidad, le venía de dentro y no de su capacidad de hacer cosas. Quizá recuerden que en los últimos días de su vida intentó salir al balcón de los papas y trató de decir algo. Durante muchos momentos de dolor lo intentó, pero no pudo decir nada. Para mí ese momento fue el más elocuente. Porque habló a las personas con discapacidad de que todavía hay esperanza, de que Cristo sigue estando con nosotros, incluso en nuestro dolor. El Papa Juan Pablo nos mostró que aunque estemos muriendo hay vida. Y hay algo, una contribución, algo hermoso que podemos dar al mundo incluso así. Incluso cuando mi propio dolor parecía insuperable, pude mirar la cruz y decir: Cristo ha ido delante de mí. Una vez que empiezas a causar la muerte de tus pacientes o empiezas a ponerles una inyección letal, todo cambia. Una vez que un médico ha provocado la muerte a alguien con parálisis cerebral, la próxima vez que ese médico tenga un paciente con parálisis cerebral, ¿qué es en lo que pensará? La eutanasia ahora se ha convertido en una opción, pero no es solo una opción, es una sugerencia seria. Una vez que alguien tiene un caso grave de cáncer, se le administra una inyección, y siempre habrá muchos pacientes con un caso grave de cáncer. Todo depende del apoyo que uno tenga. Por eso este tema es tan peligroso, porque si quitas el apoyo, si pones a la gente en un precipicio emocional, por así decirlo, pues seguro que saltarán si sienten que a nadie le importa. Tengo la suerte de contar con 2 o 3 personas a las que solo tengo que llamar por teléfono y me dirán: «Steve, lo que necesites». Así es como se vence este problema. Creo que la gente no ve el impacto de la eutanasia en nuestra sociedad. La persona que pide la eutanasia en nombre de su autonomía vital diría que es de mente estrecha. Es una petición estrecha de miras. Y lo que me gustaría decirle a esa gente es que podemos cuidar de ti. Necesitamos cuidar de ti. Somos capaces de controlar prácticamente todo el dolor, si se trata adecuadamente. Tenemos que mejorar la formación sobre el estado terminal y la atención al dolor en nuestras facultades de medicina
y en los programas de enfermería de todo el país. Podemos ofrecer un alivio completo. Trato de proponer a mis pacientes los cuidados paliativos más eficaces. No puedo decirles, bueno, no le haré la eutanasia, así que márchese y deje el hospital. No, yo me ocuparé de ellos, de la mejor manera que sé. ¿Qué nos están pidiendo entonces a las personas creyentes? Todos estamos destinados a caminar, estamos llamados a estar en sintonía con los demás. El concepto de poner una inyección o dar a alguien píldoras letales para acabar con su vida es contrario al concepto de cuidar realmente de la persona. Existen las obras de misericordia. Una de ellas es visitar a los enfermos. Haciendo obras de misericordia que sean tangibles, se establece un vínculo, una relación con un hermano, con una hermana. Y no es algo unidireccional, se convierte en una relación, se construye una comunidad. Redes de cuidados, de amor fraterno por el prójimo. Este enfoque demuestra un gran respeto por el paciente. Con este apoyo, abordamos su bienestar emocional, físico, espiritual y social, para que no se sientan abandonados, que no sientan que tienen que pedir que alguien acabe con su vida. Necesitamos hermanos y hermanas que nos recuerden que no nos van a matar, sino que van a estar ahí, a nuestro lado, cogiéndonos de la mano e intentando dar luz a la vida eterna, al Padre que está tumbado en la cama. Y creo que Cristo nos pide que nos tomemos de la mano hasta el final, hasta la muerte natural, con la persona más frágil, y esperar a que la vida vuelva a Él. En la enseñanza católica, el amor. El amor incondicional es el centro de todo. Vemos que, ¿cuál es la razón por la que Dios se hizo hombre? Porque por amor a nosotros, quiso mostrar su solidaridad. Quiso hacerse hombre como nosotros, y en el sufrimiento murió en la cruz. Como católica, estoy contenta de ver que mi fe va de la mano con mi razón de que cada uno de nosotros tiene un valor. Independientemente de lo que diga el otro o de lo que nos quiera decir el Señor, tenemos este valor profundo dentro de nosotros. En nuestra vida diaria vivimos en la superficialidad. Para mí, es importante aprender a amar. Y la mejor manera de aprender a amar es no tener miedo de enfrentarse a la dificultad de nuestra humanidad, sentirse acompañado y que se superará juntos. La alegría viene del descubrimiento de que esto es cierto. La palabra misericordia, si la investigas, significa en latín estar con. No obtenemos nuestro valor por lo que podamos hacer. Ser es lo que nos da sentido. Ser capaces de formar parte de una comunidad. De mejorar la realidad de otra persona, mientras ella mejora la nuestra y nos lleva a su comunidad. Puedo hablarles de una señora que se estaba muriendo y su familia estaba al lado de la cama, y su joven nieta, tal vez en la adolescencia o en los primeros años de la veintena, se metió en la cama con la abuela, la sostuvo en su regazo, la cunó y la meció. Dijo: «Mi abuela siempre hacía esto por mí, yo lo hago por ella». Y qué hermosa manera de pasar con dignidad y que la señora no sufriera y se supiera querida. Pienso en la Virgen María porque es la que estuvo frente a la cruz cuando su hijo estaba muriendo. Creo que esa es la imagen perfecta que podemos tener de cómo estar con la gente. Tal vez no tengamos todas las respuestas, tal vez no podamos eliminar todo el sufrimiento, pero al menos podemos estar presentes mostrando que los demás siguen teniendo ese valor y esa importancia para nosotros.
La única manera de tener éxito, porque podemos lograrlo, es aceptar que debemos ser capaces de poner en marcha acciones, a pesar del sufrimiento, que nos ayuden a vivir a través de este difícil dolor. Y según yo, eso es el amor. Ayudamos a la gente a fallecer, controlando su sufrimiento y controlando sus síntomas. No les ayudamos a morir asesinándoles. ¿Qué significa la verdadera compasión? La verdadera compasión nos revela que viajamos acompañados. Reconocemos que el otro es mi hermano o mi hermana. El otro es importante para mí, porque compartimos la misma comunidad. Compartimos la vida juntos. La conclusión final de toda esta pregunta es: ¿te quiero lo suficiente como para cuidarte cuando estás pasando por el momento más difícil de tu vida? Porque si lo hago, de alguna manera podré decirte: eres importante para mí. Estaré a tu lado. Be there with you.